Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy os traigo todas las novedades sobre Miraculous. Y con todo esto comenzamos. Ayer se emitió el directo que Gloop tenía previsto para el Miraculous Day. Sinceramente estaba en portugués y no entendí nada. Había un momento que todos se empezaron a reír y dio un poco de miedo. Beijas, que no meio ali você começou pouco devagar, mas aí foi acelerando. Pero bueno, después salieron traducciones y hoy os traigo las novedades que salieron en el directo de Gloop. Así que vamos con ellas. Primero de todo nos dieron el título, tal y como Gloop anunció que pasaría. Y desde luego el título es un poco... Pero al menos espero que el título y la lectura de la escena que nos den nos suba más el hype por la temporada 4. Para nada es el título que muchos esperábamos, después de darnos el de Gabriel Agreste. Es un título muy random, pero que al menos nos da información nueva sobre la temporada 4. Así a primeras, creo que a todos nos vino a la cabeza esta banana, que es un personaje que introducieron esta temporada 3 y que vimos varias veces y hasta incluso Adrien usó su traje 2 veces. Así que yo creo que en principio el acomatizado de este episodio será esta banana, ya que Miraculous tiende a sacarle el máximo provecho a todos los diseños que hace. Por ejemplo, en el episodio de Cat Blanc vemos que Marinette va al escenario de una película con este vestido, que es el mismo que usa cuando hace de camarera. Me refiero a esto, Miraculous intenta no crear nuevos diseños, pero si lo hacen lo aprovechan al máximo, aunque a veces no encaje del todo. Con lo cual, si no se inventan algo raro, yo creo que Queen Banana será esta banana, aunque como siempre os digo no está confirmado, pero vamos, ya os digo yo que será él seguro. Y lo segundo que salió en el directo y que también ya esperábamos era la lectura de una escena del especial de Nueva York, y resulta que la escena que han escogido es una escena Lady Noir, con lo cual parece que el ship estará bastante presente. La escena comienza con Ladybug poniendo un libro en una estantería de una biblioteca, cosa que no entiendo. Pero bueno, la cosa es que después Cat Noir le entrega una rosa a Ladybug, y ella se irrita diciéndole que ya le dejó claro que no le siga dando más rosas. Pero Cat Noir aclara que esta rosa es distinta, ya que la primera, que era roja, significaba amor y la rechazó. La segunda, que fue blanca, significaba amor puro y también la rechazó. Pero en cambio esta rosa amarilla que le da significa amistad. Y después se la pone en la oreja y le dice que la rosa es por su perfecta amistad de equipo. Y Ladybug le pregunta si el amarillo no significa celos. Y Cat Noir empieza a dudar con varios colores como el azul, el morado o el naranja. A lo que Ladybug responde que no hace falta que le dé rosas amarillas para demostrar la amistad de equipo que se tiene, ya que ella ya sabe que él es el mejor compañero de equipo que puede tener. Pero aún así huele la rosa y le dice que huele muy bien y se la lleva con ella cuando se va. Y al final ya solo queda Cat Noir, que está satisfecho, diciendo que ella es increíble, pero que él también lo es, y se besa el brazo. Bueno, esto último es un poco raro, pero por todo lo otro es una escena Lady Noir muy bonita y estoy seguro que habrá más aparte de esta. Pero esta escena que eligieron en concreto parece que será una escena muy importante de este ship, ya que es la primera vez que Ladybug acepta una de las rosas que Cat Noir le entrega, con lo cual parece que el ship ya se va estableciendo y fortaleciendo, pero no hacia el tema de los novios como todo el mundo desea, sino hacia una amistad de equipo tal y como dicen en la escena, pero igualmente creo que será muy importante. No se ha especificado a qué parte del especial pertenece, ya que puede ser perfectamente del principio o del final, aunque yo creo que podría ser del final por lo que está en una biblioteca, aunque no sé, es una teoría un poquito random, pero igualmente tiene pinta que será una escena muy buena. Y esto era lo que Gloop ya nos había anunciado que daría en el directo, pero es que además hubieron dos sorpresas. La primera es que apareció el actor de doblaje de Hawkmoth en portugués, y dijo que pronto vendría un cataclismo y no sería precisamente de Cat Noir. Hay dos posibilidades, que no se refiere a la serie, con lo cual no entiendo a qué se refiere, o que sí se refiere a la serie, y creo que puede significar que Hawkmoth gane algo en la temporada 4 o en el especial de Nueva York, o bien que los héroes pierdan algo en algún momento debido a Hawkmoth, pero no está confirmado, aunque es bastante interesante lo que dice.
Pero ahora que he pensado un poquito más, también existe la posibilidad de que Cat Blanc sea el que cause este cataclismo, del que habla el doblador de Hawkmoth. Y sí, es bastante posible que Cat Blanc regrese esta temporada 4, tal y como os explicaré en el siguiente vídeo. Y esto también encajaría con lo que él dice, ya que técnicamente el cataclismo no lo hace Cat Noir, sino su versión acumatizada. Con lo cual nos podría haber dado una gran pista de algún futuro episodio de la temporada 4. Y la segunda sorpresa fue un mini preguntas y respuestas que hizo esta Ladybug un poquito perturbadora. Oh, gente, é mais forte que eu. Eu também quero participar desse miracumatizado, né? Pero la cuestión es que le hicieron preguntas y las respuestas son muy interesantes. Primero le preguntaron si veremos más a Felix, y ella respondió que sí, con lo cual nos confirman ya el retorno de Felix, aunque ya era obvio. También le preguntaron sobre si irá al espacio y dice que ya tienen los trajes, con lo cual creo que ya está confirmado que estos diseños son los trajes del espacio. También le preguntan por la fecha de estreno de la temporada 4, y simplemente dice que con tantas cosas aún tardará un poquito, cosa que ya sabíamos. Y la última pregunta es la más interesante, ya que le dicen que si volverán los otros portadores de Miraculous ahora que Hawkmoth ya sabe sus identidades. Y ella les responde que la verdadera pregunta es si el Lucky Charm lo arregla todo, ¿también habrá arreglado eso? Y esto es algo que ya os comenté en la pestaña de comunidad, y vuelven a sacar el tema. Si en principio el Lucky Charm arregla todo lo malo que ha causado Hawkmoth, esto también debería incluir estos recuerdos de Hawkmoth. Lo malo es que Hawkmoth ha estado conservando el recuerdo de que Chloe es Queen Bee durante la temporada 2 y 3, con lo cual pienso que esta teoría no es posible y puede que Hawkmoth sí que recuerde las identidades porque tal vez es algo que el Lucky Charm no puede arreglar. Y estas serían las dos sorpresas más que hubieron en el directo de Gloop. Sinceramente no me ha decepcionado tanto, pero me ha afectado bastante el título de Queen Banana. Pero en general ha estado bastante bien. Y estas serían todas las novedades de Miraculous que han salido hasta el momento. Los saludos ya los dejo para el próximo video, que ya lo tenía preparado, pero han salido todas estas noticias. Pero aún así, si quieres un saludo, no olvides dejarlo en los comentarios y lo incluyo en el próximo vídeo. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el vídeo de actualizaciones de Miraculous, espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram, os dejo el link en la descripción. Con todo esto, yo me despido, hasta la próxima.